con lo que estamos viendo en Efesios, y hoy quiero concluir con lo que vamos a concluir. Es la porción ahora, la del versículo 4 al 6. Versículo 4 al versículo 6. Hemos estado viendo, si empezamos a leer otra vez del versículo 1 hasta el 6, para que así tengan otra vez empapen en el contexto de lo que hemos estado leyendo y estudiando. Y vamos a ver qué dice en el versículo 1, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, amén. Pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hoy vamos a ver hasta el versículo 6. La vez pasada estuvimos viendo que la unidad de la iglesia es lo que lo hace tan singular a cualquier otra institución, a cualquier otra corporación, porque la iglesia no nomás es una institución o una corporación. Se puede hacer una corporación, se puede hacer una institución, pero más que eso es un organismo vivo. Es un organismo vivo, dirigido y tiene cabeza, que no nomás es personas, es Cristo el que la dirige, y el Espíritu Santo es el que está moviendo todo en la iglesia. Y dentro de eso hay un orden que Dios ha puesto y que está estipulado en la Biblia, es lo que hemos estado viendo, que el orden es que hay algo que se diferencia, que es una iglesia de Cristo, es que hay orden. Si no hay orden, no es una iglesia de Cristo. Dios siempre ha sido un Dios de orden. El desorden y el caos es algo que se distingue de alguien que no está en Cristo, o de algo que está influenciado por todas las otras huestes que no son angelicales del cielo ni de Dios, sino que son huestes demoníacas. Al Satanás le gusta la confusión, le gusta el traer duda, el que no se entienda, el que haya desorden. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, siempre debe de haber orden. No nomás en cuanto a ser organizados en el horario, sino orden en las funciones que tiene, orden en la infraestructura de cómo se usa, orden en cuanto a cómo funciona la iglesia, a las horas de la iglesia y fuera de la iglesia, orden en cuanto a las personas que están a cargo. Entonces todo hay un orden, no hay nada más un grupo de personas que hacen lo que quieren y que como organización o como organismo hacen lo que quieren, ¿verdad? Es algo que lo que se hace debe estar dirigido, influenciado, sostenido por la palabra de Dios. Entonces lo hace un organismo vivo, porque hay algo que no nomás es el libro, la palabra de Dios, sino el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo te lleva a toda verdad, y cuando lees en la palabra algo, eso es lo que mueve a la iglesia. Entonces la iglesia no está dirigida por una persona, no hay un líder que diga este es el iniciador, como en todas las demás religiones o sectas. Ahora sí tenemos un líder en el sentido amplio, que es Jesucristo, ¿verdad? Es Jesucristo nuestro ejemplo a seguir. Pero en todas las demás religiones pueden decir que Jesucristo es un buen maestro, que Jesucristo es un ejemplo, pero no le siguen. El que da y estipula las cosas es el líder y va en contra de la palabra de Dios. Todo aquel que dice que siga a Jesucristo debe permanecer en su palabra, en sus mandamientos y en lo que Él les enseñó a los apóstoles, y los apóstoles así lo pasaron. Por eso dice Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia, para mantener orden, es que persevera en la doctrina estipulada que Jesucristo le pasó a los apóstoles, y que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron a las cartas, entre las epístolas, y eso es lo que tenemos. Entonces, ¿por qué tenemos orden? Es porque ya hay algo escrito, y eso es lo que nos rige y da la norma en la iglesia. Entonces, la unidad de la iglesia es lo que la hace singular. Es singular la iglesia de Jesucristo simplemente porque hay una unidad que la hace la característica, una de las características grandes. Que no importa de qué ciudad, de qué país, hay alguna simetría, algo que lo hace. Oye, es como las de allá, es como las de acá, tienen esto en común.
tienen en común que es Jesucristo y siguen la Biblia al pie de la letra. Y estábamos viendo que a esta unidad, lo que nos muestra el pasaje es que somos todos, somos un mismo cuerpo. Un mismo cuerpo, es lo que dice el versículo 4. Dice un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, pero es un cuerpo. Y se refiere en específico a la iglesia en general, no a la iglesia local. Cuando aquí le escribe no está refiriéndose a la iglesia local nada más de Éfeso, ustedes son un cuerpo. Está diciendo son un cuerpo y se refiere a la iglesia en general. Hermanos, hay dos iglesias o dos términos de iglesia que se puede usar. Es la iglesia general o universal y la iglesia de la congregación o la local. La primera es toda la iglesia de Cristo que está en todos lados del mundo, en todas las épocas, desde que Cristo murió hasta que Cristo venga. Todo eso es la iglesia de Cristo en general, lo que se le llama lo universal. Porque aunque ya no estén aquí y están en la gloria, eso es lo que se le llama la iglesia de Cristo universal. Esa es la iglesia universal o la general. La iglesia particular o local somos cada iglesia en particular donde está. Entonces, la instrucción directa está diciendo que somos un cuerpo junto con todos los demás creyentes. ¿Esto para qué sirve o por qué es necesario? Porque hay iglesias que son fundamentalistas, independientes, antisociales y antirrelacionales. No se relacionan con nadie más. Aquí predicamos la sana doctrina y somos los únicos. Y el que no esté aquí está condenado y ese ya no sirve de nada, porque aquí esta es la iglesia de Cristo. Y apuntan y pegan en el púlpito: esta es la iglesia de Jesucristo y aquí estamos los verdaderos cristianos. Los que no vienen aquí, esos están yendo a otra iglesia, etcétera, etcétera. Hacen tan glorioso la iglesia local que se olvidan de toda la iglesia universal, que somos un cuerpo en Cristo y que somos parte de esa función global que está cumpliendo con el propósito de Cristo. Entonces, aquí de manera local somos el cuerpo de Cristo y funcionamos, ¿no?, como un cuerpo. Pero de manera universal también somos un cuerpo. Aunque hablen chino, alemán, totonaca, cualquier idioma que alguien tenga, no importa de qué idioma, mientras seamos de la iglesia de Jesucristo y mantenemos la sana doctrina escrita en la palabra de Dios, hay unidad. Entonces, somos un cuerpo. Y luego vimos que somos de un mismo espíritu. Dice un cuerpo, un espíritu. Y ahí quiero recalcar un poquito, porque esto del mismo espíritu es importante, porque no es que hay la venida del Espíritu Santo, no es que viene cada ratito, o que viene cada vez que hay avivamiento, o que viene cada vez que hay un concierto bien suave. Vamos a pedir que el Espíritu descienda. Eso es sensacionalismo y de la corta denominaciones pentecostales, que no por estudiar realmente la palabra en todo momento. El Espíritu Santo tiene que venir y tiene que estar, y en todo momento hacen invocación y que el Espíritu venga y descienda sobre ti, y quieren poner manos, y luego las oraciones aún en las iglesias cristianas: Señor, te pedimos que descienda tu Espíritu Santo y que caiga fuego sobre nosotros. Eso no es bíblico. El Espíritu Santo ya vino y está aquí. No ha tenido que estar yendo y viniendo. Eso fue en el Antiguo Testamento, que iba y venía. No había morada permanente. Ahora hay morada permanente en el creyente, y está en la iglesia, y el Espíritu Santo está aquí. Y si no hay ese avivamiento que se busca, no es porque no está el Espíritu Santo, es porque uno restringe como iglesia, como persona, la obra del Espíritu Santo a través de no estar en la palabra. Se hace a un lado la palabra y se enfoca uno a hacer show, se enfoca uno a hacer cualquier otra cosa que no es predicar la palabra. ¿Sabes por qué es tan importante predicar la palabra? Y luego dice casi como vamos ahorita versículo a versículo, es que estás usando precisamente lo que el Espíritu Santo le dio a los escritores que escriban y vengan a la iglesia. Pero cuando tú sacas esas palabras, el Espíritu Santo mismo que las escribió a través de los apóstoles,
las está reanimando en tu corazón y en mi corazón. Y eso es lo que trae avivamiento y fuego. No el show, no el tipo de predicador y la carisma que da. Yo he conocido predicadores que no tienen una gran carisma, pero se paran y dicen algo de la palabra de Dios y leen, y tienen una cercanía, una relación con Cristo tan preciosa que cuando comparten te impactan, porque son las palabras de la palabra de Dios, inspiración del Espíritu Santo, que uno las habla y las comparte, y el Espíritu Santo las agarra y las empieza a poner en el corazón. Entonces, lo que trae avivamiento es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo usa todo lo que se da de la palabra de Dios. Pero lo que quiero que quedemos claros es que no caigamos en ese falso pretensión de pensar y de pedir, de decir, es que hace falta el Espíritu Santo en tu vida, porque el creyente o tiene o no tiene el Espíritu Santo. Y no va a estar yendo y viniendo. Si te convertiste en Jesucristo, número 1, tuviste que creer que eres pecador. Número 2, que no mereces el cielo. Número 3, que vas al infierno. ¿Y qué es eso? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces trabaja en tu vida cuando crees eso y empieza a obrar el arrepentimiento en ti. Te arrepientes de eso y clamas a Dios, sálvame, creo en Jesucristo, me arrepiento de todo eso. Inmediatamente cuando haces eso, que crees en Él y arrepentido, de corazón arrepentido, el Espíritu Santo viene y mora. Dice la Biblia que es lo que dijo, que es el sello, es la zarra, es la marca del rey, un sello que no se quita. Y el sello está en el creyente de que ahí está el Espíritu Santo. Amén. Entonces no va y viene. Y si tienes al Espíritu Santo, ahí está. Es simplemente que el Espíritu Santo, siendo Dios, no te obliga a que actúes o hagas algo si todavía no estás ahí. Entonces por eso ve uno muchos cristianos que todavía no están casi volando como santos, porque estamos luchando con una naturaleza caída también, ¿verdad? Amén. Entonces es un espíritu, ¿ok? Entonces dice Efesios 4, dice, solícitos en guardar el amor, en la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, ya lo vimos eso, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. ¿Sabías que en esta porción pequeña la palabra un y una se menciona 7 veces? Y es de muy importancia. Aquí la palabra, el ser un y una, es muy importante. Va con la palabra unidad. Una unidad, una docena, es unidad. ¿Sabes? Una docena pierde la unidad. Para que se haga una unidad, entonces cuando habla de un, hablando de lo importante que es eso. Y esto lo logra el Espíritu. Es decir, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza. Entonces, la esperanza vimos que es como está descrita como algo que no se ve, pero ha sido prometido, y eso ya lo vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a ver qué es lo que dice el pasaje ahora, después de que vimos que es una misma esperanza, que es la esperanza de vida eterna, la esperanza de gloria, la esperanza de ver a Cristo en las nubes, o la esperanza de ser resucitado por Cristo y encontrarnos la resurrección de los muertos, pero es la esperanza de la vida eterna. Ahora dice en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y vamos a ver que la importancia de la unidad del que habla el apóstol está enfatizada por la repetición 7 veces, una. Y empieza diciendo, un Señor. Y a lo que refiere aquí, si se fijan, es que estamos hablando de que cuando la Biblia usa la palabra Señor, hay una palabra que en el griego es kurios, que significa Señor, en el Antiguo Testamento es Adonai, y esa es la palabra que encierra para decir Señor. Y cuando se refiere aquí Señor, no se está refiriendo a Dios Padre, se está refiriendo a Jesucristo. Porque vamos a ver qué dice aquí en Efesios capítulo 1, que es donde estamos, versículo 20 al 23. Efesios 1, 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Entonces,
A Cristo se le resucitó y se le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Y luego en el 21, y sobre todo principado y toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Menciona ahí que Jesucristo es el Señor. Él está por encima de todo. Entonces el título de Señor es de Jesucristo. Por eso ahora nosotros le decimos con respeto y reverencia el Señor Jesucristo. Yo puedo decir por algo personal que lo comparto con otras personas, es que en inglés se oye de una forma y en español de otra. En inglés se oye Jesus, let's pray to Jesus, you have to ask Jesus. Y se entiende porque ese nombre no es usado en inglés en personas, no es un nombre común en el idioma inglés. No hay un americano que alguien le ponga Jesus. No es un nombre común, ese ya se identifica con Jesús, el de la Biblia, ¿verdad? Entonces, es cuando hablan de Jesus y tú dices a alguien en inglés en un restaurante, oh, I believe in Jesus, o mencionas así la frase Jesus, se da una connotación al Jesús de la Biblia. En nuestro español, el decir Jesús no tiene la misma fuerza, porque yo tengo un cuñado que se llama así, yo tengo gente que conozco que se llaman así, y puedo decir, oye Jesús, y luego volteo, y Jesús dice, ¿se fijan que le quita la fuerza a la palabra Jesús cuando uno nomás lo tutea, por así decir, a Jesús en nuestro idioma español? Es que hay que orar y decir, y uno se para, Jesús, tú dijiste, no es de que está mal, pero en la Biblia se ve siempre una reverencia al Señor, siempre aunque hay una confianza de hablarle como Señor. Jesucristo dice que somos esclavos de Él, dulos, o somos esclavos, siervos de Él, y si somos siervos, esclavos de Él, hay una reverencia que uno le dice, tú eres mi Señor. Entonces, por ende, uno debería de decir, es lo que yo pienso, Señor Jesús. Porque de la otra forma decir Jesús es casi tutearlo. Y ya de ahí se brinca, y lo han oído en México, Chuyito. ¿Qué le voy a pedir a Chuyito? Ya pasando al límite de blasfemia. Chuy es una forma de decir Jesús. Entonces una forma como amigable, cercana, ¿no? Entonces ya a Jesucito, a mi querido Jesús, entonces a Chuyito. Allá le voy a pedir a Chuyito. Y ya muy reverente, y no hay ese temor, esa reverencia. Él es el Señor. Ya no es el hombre postrado en la cruz. Él ya resucitó con poder y gloria. Está sentado en los lugares celestiales. Él es el Señor. Amén. ¿Y cómo es que a los líderes de las iglesias sí se les tiene que decir pastor tal por cual? Él es el pastor tal por cual, y nadie los presenta como, mira, aquí te preso a Eufrasio Peregrino. Nadie los presenta con sus nombres. Siempre tienen que poner el pastor tal cual, el doctor tal por cual. Y luego terminan diciendo, tiene PhD en esto, EMD en esto, bachillerato en esto. Ahí sí le ponemos los títulos que les den honor y reverencia, y pasa este hermano a predicar, y ya que esté ahí parado, de repente ya nomás menciona a Jesús. A Jesús. Pues sí, Jesús sí estuvo, y Él estuvo en su época, en su momento, en la historia, y Él sí es Jesús, y ese es su nombre. Pero quiero que quede en claro que tú y yo no estamos en esa época como para decirle, Jesús, Jesús, porque entonces el término sería Yeshua. Yeshua. Si queremos decirle Jesús nomás así, mejor hay que decirle Yeshua. Yeshua es el término más griego para que la gente como que diga, ¿de quién hablas? Estoy hablando de Yeshua, el de la Biblia. Jesús, el Señor Jesús. Que Él es mi Señor. Y si es mi Señor, yo le hablo así. No le voy a hablar como mi compa, mi cuate. No. Si hay confianza, Él es mi amigo, sí. Pero yo no le voy a hablar como le hablo a mis amigos. Él es Dios. Entonces, hay que tener bien en claro que este es el Señor Jesús, que dice que todos los principados, ¿cómo es que los ángeles y todos se postran y le hablan y le dicen Señor? Y el cristiano viene, ¡Jesús! ¡Ay, Jesús! Entiendo que es el nombre, no estoy diciendo que es
como una herejía, pero se le ha perdido el sentido. Si lo dijéramos con la reverencia con la que se decía en la Biblia, sería diferente. Nunca Pablo mencionaba Jesús así, no, es que Jesús, ¿verdad? Era una reverencia. Jesucristo, por eso se juntaron las dos palabras. Jesús, el hombre, Cristo, el que siempre fue Dios, Jesucristo, para hablarlo con reverencia. Entonces, querido hermano, yo te invito a que tú cuando hables de Jesús, lo pongas, digas, el Señor Jesús. Ahora, no es como que si se te sale y dices está mal y Dios está arriba, es más que nada la manera en la que uno lo dice, ¿verdad? Y uno puede decir, es que Jesús dijo esto, no está incorrecto, pero que se vea en mí que yo tengo esa reverencia de hablar de Jesús, ¿verdad? No todo el tiempo de algún pastor yo digo, es que el pastor esto, ya después digo su nombre, es que cuando hablando con tal persona es esto. A lo que voy es de que tenemos que tener cuidado, precaución y poner a Cristo, al Señor Jesús, en el lugar que corresponde. Amén. Que Él es ¿qué? Señor. Él es tu Señor, es mi Señor. Y vemos que en una forma progresiva y ascendente habla el apóstol de este que es el único Señor que tenemos. No hay varios señores, no hay señores de la iglesia, no debe de haber eso de burguesía, nada de eso. Y luego la serie tonta que sale ahí que se llama El Señor de los Cielos, no le queda el Señor de los Cielos, eso es blasfemia. Ese Señor no es Señor de nada. Su Señor es el diablo, el Dios dinero, el Señor de los Cielos, hablando del narcotraficante, ¿no? Tenemos nada más un Señor. Y la única manera de pertenecer a Él es a través de una fe. Entonces vamos a ver en esta porción que dice un Señor, una fe y un bautismo. Y lo que aquí nos está indicando es que hay un Señor y la única manera de pertenecer a Él es a través de esa sola fe y la forma en la que eso se identifica, nosotros nos identificamos es a través de un solo bautismo. Y ya les di en resumen, como quien dice el bosquejo, de lo que aquí está diciendo. El único Señor de la iglesia es Jesucristo. No hay nadie que se haga dueño y se nombre que Él es, y esta es mi iglesia de propiedad. Es mi iglesia de que pertenezco a Él, sí, es mi iglesia. Pero decir, mi iglesia de que es mi propiedad, no. Cuidadito con aquellos líderes que se tienen el nombre de pastor, porque más bien son ladrones vestidos de pastores, que se quieren robar las ovejas y que dicen, esta es mi iglesia, mía, que tú la compraste en la luz, moriste por ella, no, entonces no es tuya, es de Cristo. Y si quiere decir mi iglesia es porque está diciendo yo soy parte de ella y me identifico con ella, por eso digo que es mi iglesia, formo parte de ella. Entonces a los líderes, a pastores, ancianos, nadie puede reclamar y decir esta es mi iglesia y yo. Es de Cristo, es de Él y yo pertenezco a Él y estoy bajo la autoridad de Él. Entonces vemos que es un Señor. Y luego vemos en el versículo mismo, ahí en el versículo 4, dice un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados. El 5, un Señor, una fe. Entonces vemos que somos un cuerpo, somos del mismo cuerpo, somos del mismo espíritu, tenemos la misma esperanza, tenemos el mismo Señor, pero ahora dice una misma fe, una fe. Y Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Los cristianos que forman a la iglesia son los que han recibido el mensaje de Jesús y han reconocido por la fe que Él es el Señor. Si se fijan, dice un Señor y una fe, ¿verdad? Entonces somos todos aquellos que hemos oído el mensaje y hemos recibido el mensaje de Jesús y lo tenemos como Señor. Entonces, hay una tendencia que a alguien se le habla y se le dice, recibe a Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y se salva, anda, cree, recibe, qué bueno, y se omite algo bien importante, el Señor de Cristo, porque Jesucristo vino nada más para salvar y tú, Él sigue siendo el Señor de tu vida, es para Él, yo ser tu Salvador y tu Señor. Salvador y Señor. Entonces,
Por eso dice ahí un Señor. Que no se olviden los creyentes que parte de la instrucción de la salvación es que uno renuncia a uno arrepentido. No más yo, ese soy yo, me arrepiento. Ahora tú, y te sigo y creo en ti. Y en el Espíritu Santo mora en uno, y uno dice, yo ya no. Ay, Dios, yo no sé cómo vivir, porque he vivido 30, 40, 20 años siguiendo mis deleites. De aquí en adelante quiero obedecerte, no sé cómo le voy a hacer, pero me dicen que si leo tu palabra tú me vas a enseñar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Él es mi Señor. Entonces es mi Salvador y mi Señor. Y se ha omitido del mensaje de salvación el señorío de Cristo. De que si crees en Jesucristo y le has recibido por la fe y crees, es al mismo tiempo creer que Él es el Señor de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya le obedeces, le sigues, le sirves por amor, no por mandato nada más. El mandato es importante en la Biblia, dice que es importante obedecer a Dios, ¿no? Cumplir sus mandamientos. Pero eso ya también nace de un corazón tan agradecido, que sus pecados han sido perdonados, ha sido limpiado, que no va al infierno, que dice, Señor, ¿qué hago? Yo nomás te quiero obedecer. Amén. Porque todo el que te obedece, el que está contigo, le va bien. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la historia que les conté la semana pasada de Abraham Lincoln, ¿no? Que compró una mujer esclava, nadie más pudo pagar por ella el precio que él dio, rompió el contrato de esclava y le dio su libertad, su papel de que tú eres libre, y la dejó libre, le quitó las cadenas y ella no quiso irse, le dijo, yo quiero servirte. Amén. Eres libre, te puedes ir a todos lados, sí, pero yo quiero servirte. Amén. Él le dice, bueno, yo si vienes conmigo, te voy a tratar bien, te voy a dar tu pago y vas a tener tu libertad, cuando quieras te puedes ir. Yo quiero estar contigo. Porque si tú eres ese clase de amo, o sea, yo nunca me voy a sentir como una esclava. No, yo estoy ahí por mi propia voluntad, porque tú eres bueno y generoso. Quiero servirte. Entonces el que tiene a Jesucristo como Salvador no puede negársele como Señor. No puede decir, no, te quiero como Salvador, no como Señor. Entonces no entendió el Evangelio. Porque el que entiende el Evangelio es que se da cuenta a través de su pecado, de lo inmundo, de lo cochino y de lo insignificante que era, y que el Evangelio a través de Jesucristo ahora es salvo, perdonado, hijo de Dios, y que en el mundo no hay nada para él. Amén. Entonces dice, no hay nada en el mundo, pero está Cristo y yo te quiero seguir, Señor. Todo lo demás de afuera es cochinada, me tenía esclavo. Amén. Pero yo te sigo a ti. Amén. Entonces de seguir como Señor. Entonces depende de cómo se le da el Evangelio a la persona, ¿ves? Necesita entender que Él es Señor y que Él es su Salvador y su Señor. Entonces por eso es un Señor, una fe. Entonces hemos recibido el mensaje de Jesucristo y le hemos reconocido por la fe que Él es Señor. Aquí la fe representa, por un lado, el único mensaje cristiano, o sea, el Evangelio apostólico. Entonces, cuando habla de la fe aquí, dice un Señor, una fe, está hablando directamente del mensaje. ¿Cuál es el mensaje que se habla? Que es solamente en Jesús, el Evangelio. Entonces, hemos recibido y todos tenemos en común ese Evangelio. Tú puedes hablar con alguien y distingues que es hijo de Dios y que ha nacido de nuevo, ¿sabes cómo? Si le preguntas, ¿me puedes contar tu testimonio? ¿Me puedes decir cómo conociste a Cristo? El Espíritu da testimonio y te das cuenta, hoy somos de la misma fe. Mi mamá, queriendo exprimir a mi esposa, cuando apenas andamos ahí ya que estaba la cosa, yo con ella bien, de que sí, ya estábamos seguros de lo que queríamos. Mi mamá quería que nos juntamos para tener una cena y platicar, y mi mamá poder conocerla más personalmente, ¿verdad? Y mi papá obviamente, pero mi papá los papás son más pragmáticos, más simples, mamás son más, déjame ver qué hay allá adentro. Entonces estando ahí sentada, dice mi esposa, pues estaban sentadas, las cosas no estaban tensas, nada más como, hola, ¿qué tal? Y llegó el momento en el que mi mamá volteó y le dijo a mi esposa, me voy a dirigir a ti, le dijo, ¿me podías contar tu testimonio, cómo es que conociste a Cristo? Y ya mi esposa se quedó así y le contó su testimonio. Número 2, ¿cuál es tu versículo favorito? Quería ver cuál es la relación de ella con la palabra de Dios, si memoriza, si estudia, si ama al Dios de la palabra. Y número 3 le preguntó, si mi hijo, ¿tú lo amas? ¿Y por qué lo amas? Pero la primera pregunta
era para mi madre ver, identificarse si es de la misma fe. Si ella realmente puso su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces cuando tú hablas con alguien y dicen las cosas que a ti en tu mente estás pling, 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 empieza a sonar la campanita de que, oye, ahí va, estamos de acuerdo. Y luego dice otra cosa, estoy de acuerdo, yo también. Otra cosa, sí, yo también, yo también, yo también. Al terminar eso mi mamá le dijo, eres mi hija ya. Y la abrazó y todo, ¿no? ¿A qué voy con eso? Que cuando se habla de la fe, se habla del evangelio, que tenemos un mismo evangelio y se identifica, no importa dónde vayamos, con quién estemos. Te pueden decir que de una iglesia y tú les preguntas cómo conociste a Cristo y te empiezan a decir algo, te vas a dar cuenta si es de la misma fe. Y yo me topo mucho, pero mucho, con personas que van a iglesia y están en la costumbre cristiana, pero no tienen a Cristo. Les preguntas, ¿me puedes decir tu testimonio? ¿Cómo conociste a Cristo? Te dan unas veces que yo de chico, siempre con mi mamá fui y escuché siempre la palabra, me llamó la atención, me descarrilé un poco, pero ya estoy viniendo a la iglesia, tengo 4 años viniendo a la iglesia. ¿Okay? ¿Y en qué momento? Entonces les digo, ¿tuviste un encuentro personal con Jesucristo? Pues siempre he estado ahí, ¿verdad? Escuchando, y pues cuando vine ahí escuché más de un mensaje, dio bien fuerte el pastor y me quedé como, ¡wow! ¿Ok? No he entendido, no le ha nacido, no ha creído por la fe, ha abrazado la creencia cristiana, pero no ha abrazado al Salvador. Entonces, cuando habla de una misma fe, está hablando que tenemos un mismo evangelio que compartimos a la gente y entre nosotros. Y yo no tengo temor de que si estamos en la palabra, cuando tú hables de Cristo, estés hablando algo equivocado, porque digo, cree en lo mismo que yo y recibió y creó por la fe a Jesucristo igual que yo. Tenemos la misma fe. ¿Qué problema voy a tener? Últimamente ha habido otro tipo de fe que se está filtrando en las iglesias, que le quieren quitar el arrepentimiento a la fe en Jesucristo para ser salvo. Entonces no hay señorío de Cristo. Si no hay arrepentimiento no puedes ser señor y no tú puedes seguir en tu vida porque no hay un arrepentimiento, ¿no? Bueno, entonces un mismo Señor, una misma fe. Entonces vemos que por un lado es el mensaje del Evangelio y por el otro lado la única respuesta es el creyente a ello. Entonces esta palabra abarca 2 partes. Una es el mensaje, que es por fe, y la otro lado que habla aquí es la respuesta que uno tiene. ¿Cómo es esa respuesta que dice Efesios 2, 8 y 9? Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Entonces, por un lado es el mensaje de la fe, y por otro lado es, si yo creí por la fe, es mi respuesta. Entonces, cuando habla de una misma fe, es de que sí, yo oí el mensaje de fe, pero también creí, y yo tomé la decisión. Y luego dice, una fe, un Señor, una fe. Y esta fe se simboliza en el acto de bautismo en agua en obediencia a Jesús. Y se fijan que dice ahí en el versículo, un Señor, una fe, y luego que dice, un bautismo. Se fijan que todo va en secuencia y va ascendiendo. Todo va en secuencia y va ascendiendo. Esta fe se simboliza en el acto del bautismo en el agua en obediencia a Jesús. Entonces, el primer paso de los primeros pasos de fe que vienen a alguien, cuando se le habla de Jesucristo, es el paso que sigue consecuentemente de obedecer a Jesucristo. ¿Y cuál es ese primer paso? Es bautizarse. Ser bautizado. Porque el bautismo, vamos a ver, es una identificación con el cuerpo de Cristo local. Es una identificación que haces pública. Es un reconocimiento público y te identificas con un grupo de personas que se congregan localmente. Entonces, ¿cómo se simboliza la fe? Es en el acto del bautismo. Entonces, la fe es creer en Jesucristo, pero el símbolo que se ve de que creíste en Jesucristo, ¿cuál era? Ser sumergido en agua. Y esto es porque muy fácilmente tal vez se puede creer secretamente, pero el bautismo es público. El bautismo es una declaración de que tú eres servidor y tienes a Cristo como Señor de tu vida y es tu Salvador. Entonces es el acto público ante la gente. Ahora cuando tú te bautizas, aunque ya eras cristiano desde que creíste,
Pero ahora públicamente a esto se podía hacer casi en secreto o en privado con poca gente. Pero esto, el bautismo, es innegable. Si tú te bautizaste no es para ser salvo, es porque ya eres. Pero es porque tu fe es tan grande y tu fe en el Señor ha sido tan notoria que inmediatamente dices, yo quiero obedecer y me voy a bautizar. Entonces es el fruto de alguien que ha nacido de nuevo. Tiene el bautismo. Y este bautismo se representa en la forma gráfica por inmersión en agua. Se menciona inmersión porque Jesucristo no fue nada más salpicado por aspersión o echado ahorita, es el sumergirse. En Romanos se habla el ser bautizados, en su cuerpo el ser sumergidos. Entonces el bautismo, por eso cuando alguien se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es ser sumergidos totalmente. Y tiene todo el símbolo, todo representa algo, es algo gráfico que no se borra y a la gente que lo ve le queda grabado el hecho de ser sumergido y ser levantado a una nueva vida. No que ahí comenzó tu nueva vida. En símbolo, tú moriste al creer en Jesucristo, fue sepultado tu viejo yo y has resucitado con Cristo. Es el símbolo público de que ya no perteneces al mundo, ya no actúas como el mundo. El símbolo es de que yo hace 3 meses, 2 meses rechacé todo lo del mundo. Este es el símbolo. El símbolo de que me pongo anillo y que me casé con mi esposa es de que yo renuncié a cualquier otra mujer, a cualquier otra relación, y me pongo este símbolo cuando nos dicen que nos demos anillos y nos lo ponemos porque es un símbolo visual de que hemos renunciado a todo. El bautismo es un símbolo público de que se ha renunciado a todo, aunque ya se había renunciado, nada más el símbolo. Yo llamaba a mi esposa, todavía no era mi esposa desde que era mi novia, y había renunciado a todas, aún antes de casarme. Pero ahora en el momento de casarse era el símbolo público, ¿verdad? ¿Me está entendiendo, verdad? Sí. Entonces, y esto habla de la vida espiritual, de haberse sumergido por la fe en Cristo. Cuando uno es sumergido, es un símbolo de que uno fue sumergido en Cristo por fe. Entonces, una forma de definir el bautismo es el acto o rito público en el cual uno toma el paso inicial de seguir a Cristo. Es el testimonio público del resultado de la fe en el Señor y de la decisión de pertenecer a Él. Una vez más lo voy a decir. Definición de bautismo es el acto o rito público, es más público, en el cual uno toma el paso inicial de seguir a Cristo. Es el paso inicial de seguir a Cristo. El bautismo es el testimonio público del resultado de la fe en el Señor. Es el resultado, una vez más, resultado. No que eso es lo que te hace seguir al Señor, es el resultado de la fe en el Señor y de la decisión de pertenecer a Él. Hemos sido bautizados en el nombre de Cristo porque hemos oído el mensaje de fe. Vamos a ir para atrás en el versículo, ¿ok? ¿Cómo empieza el versículo? Un Señor, un bautismo, ¿verdad? Ahora vamos a ir para atrás. Hemos sido bautizados en el nombre de Cristo porque hemos oído su mensaje y hemos creído, fe, es el número 2. Hemos creído en Él como Señor, la primera cosa. Señor, fe. Entonces hemos sido bautizados porque hemos oído el mensaje y hemos creído por la fe, que es la número 2, que Él es nuestro Señor. Entonces, ¿se fijan cómo está unido todos estos? Un Señor, una fe, un bautismo. Y luego cierra un broche de oro, culminando diciendo lo que dice adelante, que es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, déjenles digo que esta porción se le llama, que es el credo de los apóstoles. Todo es el decir, somos un cuerpo, un espíritu, fuiste también llamados a una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. También se cree que
se cantaba esto entre las iglesias, esta posesión. Es como uno del 13, parte del credo y de un tipo de cántico que se hacía entre la iglesia, que es el que dice: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, con Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son porciones, este es el credo de la fe. ¿Cuál es tu credo? ¿En qué crees? No puedes decir. La Biblia dice esto. Un espíritu de Dios que está en nosotros. Somos espíritu, tenemos un Señor de bautismo, Dios y Padre. Diciendo esto, Dios es único. Dios es el único. Esto es reconocido en su palabra. Jehová nuestro Dios, Jehová es. Llamarás a Jehová Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, las ellas estarán en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que repite cada rato, especialmente oye Jehová, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es lo que está diciendo aquí. Este credo del Nuevo Testamento. Jehová es uno. Dios no. Háganse bolas todos los que quieran hacerse bolas. Es uno. Y si Él dice que es un Dios y son 3 personas, yo le creo. No dice, entiende y conoce cómo es posible. Soy un Dios y somos 3 personas. Dice, cree. Soy un Dios, soy uno. Pero somos 3 personas. Y uno dice, Señor, yo te creo. Y voy a pasar, yo creo, los primeros 14 milenios de la eternidad tratando de entender un concepto de la Trinidad. Y asombrado, ay Señor, dame un break. Ahora quiero estudiar otra cosa un ratito porque esto va a tardar otros milenios de tratar de entender esto como es, porque tú eres Dios y yo soy creación tuya. Y tú eres Dios, no eres creado. Y yo soy creado, entonces tengo límite. Shema. Esta verdad era repetida muchísimas veces por los judíos devotos. Entonces es algo que siempre han repetido. Es más, si se dan cuenta, en las películas todavía sale. Lo mencionan mucho. El famoso Shema. Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ahora afirmar esto, lo que ellos dicen, y decir que este es nuestro Dios soberano. Eso no era único para los judíos. Ellos podían decir nada más eso. Ustedes tienen dioses, ustedes no tienen. Si quieren pertenecer a nosotros, hay una manera de pertenecer, pero no puedes decir incluir a tus dioses, no se puede, porque es único. O está y no hay ninguno más, o si traes a tus dioses, él está. Jehová es uno. Pero ahora esto es también para nosotros los gentiles, porque desde la muerte de Cristo, aún desde antes, Él ya estaba incluyendo a los gentiles, a la samaritana. Hubo varias personas que Jesús trató que no eran judíos, pero en el momento que murió y resucitó, la instrucción es que se forme la iglesia y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pastorea. Y vemos que Pedro más adelante, él está orando y ve que baja un lienzo y le dice el ángel, mate y come. Y él dice, es animal inmundo. Le dice, no llames inmundo lo que el Señor llamó limpio.
Y otra dice, mate y come, Señor, pero pues en la ley dijiste que eso no podía. No llames inmundo lo que el Señor ha llamado limpio. Y el Señor le mostró eso como ilustración en esa visión, porque llegó alguien a tocarle y decirle, oye, un tal Cornelio te está buscando y envió que vengas. Cornelio era gentil. Entonces él tuvo que ir a los gentiles y orar con ellos, y dice que el Espíritu Santo llegó y bajó sobre de ellos y fue de gran gozo. Y eso constató que Dios, la salvación es para judíos y gentiles, y que el mismo Dios de Israel, el que estuvo en las plagas, el que lo liberó de todos los enemigos, es el mismo Dios que está aquí contigo y conmigo, con la iglesia. Entonces uno se puede reunir con todos los judíos creyentes y podemos decir el mismo Shema y decir lo mismo que dice aquí y decir es el mismo Dios. No es otro Dios, o es Dios ya cambió y es un Dios diferente. No, es el mismo Dios. Por eso dice el mismo Dios. ¿A quién fue escrito Efesios? ¿A judíos o a gentiles? A gentiles. Gentiles. Y les está recordando Pablo, es el mismo Dios. Además, que Él es Padre de todos. Hasta ahorita estoy viendo aquí, estoy medio atorado en la lectura. Un descuidito y ya llegó mi hijo y me dejó aquí rayoneado. ¿Qué puse? Además de que les dice aquí, dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Además, Él es el Padre de todos. La paternidad de Dios es algo que se extiende al incluir a los gentiles creyentes, al igual que incluye a los judíos creyentes, que lo reconocen como soberano y han sido adoptados como hijos. ¿Qué dice Efesios 1:5? Dice, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y está hablando del Padre. Dice en el 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Es la paternidad de Dios. Dios te hace tu hijo, igual que los judíos podían decir Él es nuestro Padre. Dios, tú y yo podemos decir Él es nuestro Padre en el momento que creo en Él. Igual un judío creyente dice en el momento que yo creo en Él, y ya es nuestro mismo Padre. Por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Y Jesucristo dijo, ya no llamaré a madre y hermano, mi madre es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces nos llamamos hermanos, tenemos un Padre, un Dios y un Padre. Pero quiero que vean lo interesante de lo que dice de 3 preposiciones, y con eso acabamos. La dimensión de la relación de Dios en su iglesia viene en 3 preposiciones. ¿Cuáles son esas 3? Fíjense, se fijan que dice sobre todos, esa es la primera. La segunda es por todos y la última es en. Entonces la primera es sobre todos, la otra es todo, por todos, y la última es en todos. Por eso la Biblia, hermanos, uno tiene que leerla literal y cada cosa tiene sentido. No nomás es para que rime o se oiga bonito. Como tú y yo somos fáciles de hablar y poner palabras, ¿no? Cada palabra no está ahí de más. Cuando dice que Él es el Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, no está haciendo algo redundante, que repitiendo muchas veces todos de lo mismo. La primera se refiere a Dios como autoridad máxima, que reina sobre todos. Jehová reina. Vamos a Salmo 97:1. Entonces dice Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Ese sobre todos es una indicación de que Él reina. Él es la máxima autoridad. Salmo 97. Salmo 97:1 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, recen las muchas costas. Pero esta palabra es la que quería resaltar, que Él es reina, es la autoridad máxima. Por eso dice que Él es sobre todo. No hay nada encima de Dios, Él reina.
Hay una frase en inglés que me gusta que dice el hermano Adrian Rogers, que él ahorita está dando de saltos y maromas, regocijándose con el Señor Jesucristo, ahí en la gloria. Pero él decía, donde Satanás reina o domina, Dios sobre reina. En inglés se oye mejor, when Satan rules, God overrules. Amén. Dios rompe con ese reino, está por encima de este reino, de esa autoridad. Amén. La máxima autoridad en este mundo, ¿saben quién es ahorita? Dice la Biblia, Efesios 4, que es el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Él es la máxima autoridad de este mundo. Él tomó control, tiene autoridad. Pero ¿saben quién rompió con esa autoridad? Jesucristo. Y tomó el imperio, la autoridad, y vamos a ver eso la semana que viene. Llevó cautiva la cautividad. Y ahora a ti y a mí nos dice, tú ya no eres esclavo, ya no puedes seguir, porque ahora yo soy el rey, soy el Señor, y yo tengo la autoridad. Y tú puedes vencer cualquier pecado y puedes detener a cualquier tentación satánica. Amén. Entonces Él está, Jehová está por encima de todo. Como el Dios creador, Él reina soberano sobre toda su creación. Y como Padre amante, Él es el que da orden y unidad a la familia. Ahora la segunda frase es a través de todos. Dice, Él es sobre todos, Él es el cual es sobre todos y por todos. La segunda representa la inmanencia de Dios. Ahora es una palabra no común, pero ahorita lo voy a aclarar. La inmanencia es su presencia y controla y sustenta las cosas. Es decir, inmanencia es de que Él emana, no importa que sea, Él atraviesa y va a través de eso. Él pasa cualquier barrera, cualquier cosa, cualquier obstáculo, Él emana eso. No hay nada que se interponga a Dios. Amén. Él es Dios y Padre, sin importar cuál sea el obstáculo, Él nunca va a dejar de ser Dios y Padre. Por eso Pablo está poniendo tan preciosamente esto. Está diciéndoles el soberano es la máxima autoridad sobre todo, pero también, aunque haya obstáculos, Él aún ahí sigue siendo Señor. ¿Y sabes qué? Que la influencia de Dios se expresa a través de todos y en todo lugar. Dios emana a través de mi vida, porque ahí Él puede usarme y puede usar a personas débiles para emanar su poder y su fuerza. Él obra a través de todos sus hijos. Y sabes que la iglesia es la esfera de su acción y los que la componen son los instrumentos de Dios por los cuales Él opera. Es decir, es que Dios emana a través de la iglesia. Dios se manifiesta a través de personas débiles, llenos de cosas que hacemos, llenos aún de pecado, de malos vicios, a través aún de la iglesia, que somos totalmente imperfectos, aún ahí Dios emana. ¿Quién es? Y una vez a través de ti de ver que no eres un santo, se puede manifestar Dios de una forma gloriosa. Y por último, la tercera preposición es en todos. Y esa palabra indica que Dios mora en los creyentes por su Espíritu en una relación íntima y personal. ¿No te anima esto? Esa última palabra a mí me animó muchísimo porque dice que Él es sobre todos, o sea, Él es la máxima autoridad. Por todos, a través de todos, Él puede seguir trabajando, pero lo dice y en todos. En todos. No está incluyendo a todo el mundo, es aquí nada más los creyentes, los que están bajo ese Señor, esa misma fe, ese mismo bautismo. Él está en todos. Es la presencia divina que da a los creyentes una cohesión y una fuerza indestructible por pertenecer a Cristo y por la fe ser vivificados en su Espíritu. Es lo que nos une. Querido hermano, no importa, te pueden quitar todo, puedes perder todo, puedes dejar de tener la salud, que es un recurso que el dinero no puede pagarte con la salud. No se puede obtener salud con dinero. Se puede quitar todo eso, pero dices, no me puedes quitar a Jesucristo, a Dios, tengo al Espíritu Santo. Dios Trino está interesado en mí. Job estaba en las peores de las condiciones y Satanás estaba provocando esto, y aún ahí Job estaba diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré, a Dios sea la gloria. Amén. Porque dice, no importa que yo tengo a Dios y Dios me tiene a mí. Hermanos, esta es la verdad tan poderosa que el mundo no puede entender.
Que el cristiano está gozoso en esta vida, no por los bienes materiales, no por la estabilidad emocional que tiene, no por la estabilidad nacional que vive. El Hijo de Dios verdadero es lo que es por su relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y que goza de eso. Tenga mucho o tenga nada, goza de que Dios está en él. Entonces, hermanos, concluyendo con esto, es que podemos ser una iglesia que tiene como meta proclamar a Jesucristo como Señor y hablar siempre de esa fe. Y cuando se habla de esa fe a todas las personas que creen, es llevarlos al bautismo. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que cada creyente se identifique con la iglesia local. Entonces, te quiero invitar a que tú estudies y analices en tu diario andar lo último que dice, que Él es el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tú has podido disfrutar de una relación íntima con el Señor esta semana. Has podido disfrutar de poder orar y saber que Él te escucha. Y has podido abrir la palabra y saber que te está hablando. De verdad, trata por más obstáculos que tengas, hijos, familia, trabajo, de apartar tiempo para tener esta intimidad, porque esto es lo que fortalece mi diario andar. Si yo no tengo intimidad con Cristo, mi andar va a ser de esa forma, mi reaccionar durante la semana va a ser de esa forma. Como creyentes queremos decir, Él es mi Señor. ¿Y cómo sabes cómo reflejas que Él es tu Señor? Es que durante la semana buscaste a tu Señor. Señor, vengo a buscarte. Hoy inicio este día. ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo hago? Yo solo te quiero servir. Sí, Señor, lo haré. Amén. ¿Y sabes? Está diciendo, Él es mi Señor. Señor, gracias. Gracias porque como iglesia, como creyente, yo personalmente, cada uno individualmente, podemos decir y disfrutar que tenemos este mismo Señor. Tenemos un mismo espíritu, una misma fe, una misma esperanza. Gracias, Señor, porque estos 7, y una, y en la Biblia el número 7 siempre se habla de perfección, es algo perfecto que hace una unidad perfecta. Somos unos en ti. Así como en la Trinidad hay una unidad perfecta, es triunidad, Trinidad. Así, Señor, la unidad en la iglesia es algo que tú quieres y es algo dirigido por ti y es algo que solamente tú sostienes. Oh Señor, ayuda que no nomás esto en la iglesia, que en nuestro hogar haya unidad. No permitas que nadie interrumpa con la unidad. Y si algo lo interrumpe, que a través de tu Espíritu Santo, a través de tu Hijo Jesucristo, que sea el Señor el que domine. Y te ruego, Señor, para que nuestro diario andar sea como digno de ser hijos tuyos. Dice en el primer versículo del capítulo, dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Señor, que andemos como es digno. Es lo que te suplico, que esta iglesia ande como es digno de la vocación con que fue llamada. Te lo ruego por el nombre de Jesucristo.